Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Homenaje a Benjamin Creme en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y bueno, hoy nos pareció oportuno contar con la presencia de Patricia Pichon. Ella es periodista, psicoterapeuta colombiana, vive en Londres hace ya bastantes años y también ella tuvo experiencias directas con Maitreya. Ha sido y es una gran colaboradora de la difusión de todo este trabajo que Benjamin Creme ha llevado adelante desde hace muchísimos años. Y bueno, hoy está aquí con nosotros conectada telefónicamente, justamente con la idea de rendir un homenaje a Benjamin Creme, un ser especial, un ser que ha tenido una tarea muy especial también en su tránsito por este planeta. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Gracias Maga, tengo mucho gusto en saludarte y también un cordial saludo para todos los oyentes de Radio Mantra. Es un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, Patri, creo que en esta idea de hacer un homenaje sería muy lindo que a través de tu palabra pudiéramos contarle a los oyentes quién fue Benjamin Creme y qué sentís hoy que puede, digamos, de qué manera va a continuar esta obra que él inició hace tanto tiempo. Bueno, sí, me encantaría compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas, algunos sentimientos que tengo al respecto. Benjamin Creme falleció el 24 de octubre muy apaciblemente en su casa, rodeado de su familia. Tenía 93 años y trabajó hasta casi el final de su vida, hasta 2 meses antes de fallecer. Estaba ya muy cansado, obviamente, pero muy sereno. Y la familia también, por supuesto, lo va a echar de menos muchísimo, pero todos estábamos como preparados y también deseosos de que no sufriera, de que se fuera apaciblemente y serenamente, y así se fue. Era un hombre extraordinario, de un coraje increíble, porque realmente cuando a finales de los años 1950, recibió, digamos, los primeros mensajes de su maestro, que era una persona increíble que vivía en el Tíbet y quería que Benjamin fuese para allá, para que él lo pudiera entrenar personalmente en técnicas de telepatía, porque él sabía, no sé cómo se sabía esto, pero él sabía que Benjamin era apto para ese tipo de entrenamiento. Y al principio Benjamin preparó su viaje, pero nunca llegó a la China, nunca llegó al Tíbet porque invadieron los chinos. Entonces el maestro de él tuvo que hacer un trabajo muy laborioso que duró como 19 años entrenando a Benjamin a larga distancia. Y ese entrenamiento fue exitoso. No hay mucha gente en el mundo que tuviera ese tipo de dones telepáticos, pero él era uno que sí llegó a poder escuchar inmediatamente, interiormente, el mensaje de su maestro sin confundirlo con sus propias ideas o sugerencias. Al principio se equivocaba mucho, pero después de un par de años ya no. Podía perfectamente distinguir cuáles eran los mensajes del maestro. Y el maestro le enseñó una técnica de meditación muy sencilla pero muy poderosa, a través de la cual, si él estaba en un pequeño grupo, el maestro y un grupo de maestros, todos trabajan con Maitreya, podían enviar energías a través de los centros o las chakras de las personas ahí reunidas, y eso a su vez, esas energías salían y salen al mundo. Es decir, que la persona que está meditando funciona como transmisora. Mucha gente podía sentir físicamente las energías, alguna gente no, ve colores o oye sonidos o no siente nada, pero hace un bien inmenso. Este tipo de energías son energías del amor, del amor divino, energías de la voluntad y varias otras. Y este trabajo se ha hecho desde, digamos, de una manera muy sistemática desde mediados de los años 70, empezando con un pequeño grupo acá en Londres y luego difundiéndose en pequeños grupos a través del mundo. Esa es una gran obra de Benjamin.
esa meditación, que es un servicio, porque al sentarse la gente ahí reunida en un grupo meditando, reciben estas energías y se transmiten a través de ellos. El otro gran trabajo de Benjamín ha sido difundir las enseñanzas tanto de su maestro como de Maitreya, y además dar conferencias públicas inicialmente durante años en Londres y luego en muchos puntos del mundo, diferentes ciudades de Estados Unidos, diferentes capitales europeas, también ha ido al Japón, Australia, Nueva Zelanda, muchos sitios. Y ese es un trabajo que él continuó haciendo sin cesar hasta hace 2 o 3 años, que el maestro ya lo veía pues muy mayor y bastante cansado y no lo dejó viajar más. El otro gran trabajo de Benjamín ha sido el trabajo de curación, porque a través de Benjamín se ha podido transmitir, él ha podido transmitirle a su maestro los nombres y las condiciones de las enfermedades de las personas que lo están padeciendo, y él daba simplemente el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la dirección y la descripción breve de la enfermedad. Y por supuesto que todo el mundo tiene, digamos, un destino individual, kármico, según el maestro, que eso quiere decir que uno tiene su propio destino y su propia historia de causa y efecto. Entonces, dentro de esas leyes, esas gran leyes de causa y efecto que llamamos el karma, los maestros hacen lo que pueden. En general era un grupo de 4 maestros, el maestro de Benjamín y 3 más, que han enviado durante décadas energías curativas a miles y miles y miles de personas. Y Benjamín ha servido, digamos, de puente entre la gente y los maestros, y esa también es una maravillosa obra. Patri, y la otra cosa, discúlpame, ¿se sabía o se llegó a saber, incluso porque sé que durante mucho tiempo Benjamin no quiso revelar el nombre de su maestro, siempre hablaba del maestro, pero nunca el nombre, ¿verdad? Es cierto, y aún no hemos sabido, porque siempre la gente ha pensado que es uno de 2 maestros, no es que hayamos imaginado que son uno de 10 o uno de 20, pues no son tantos, pero la gente ha pensado que podía haber sido o Kuthumi, el maestro Kuthumi, que se conoce a través de obras esotéricas, o si no, el maestro Djwhal Khul, el tibetano. Entonces, nunca nos confirmó si era el uno o el otro. Yo no sé si le habrá transmitido algo, por ejemplo, a su mujer, eso sí no tengo ni idea, nunca le he preguntado, pero a lo mejor se sabrá de alguna manera u otra en estos años, pero digamos, la gente pensaba que era o el uno o el otro, es muy posible, cualquiera de los dos. Yo he tenido experiencias directas con el maestro de Benjamín de una manera muy especial, porque en una época le quise hacer una entrevista a Benjamín acerca de el futuro de Latinoamérica y el futuro de la Iglesia en Latinoamérica. Y entonces esto fue a finales de los años 1988 creo que hice esta entrevista. Y él dijo, bueno, está bien. Entonces llegué ahí con mi equipo de grabación y todo lo demás, y empecé a hacerle preguntas. Y me di cuenta que algo distinto estaba pasando después de la segunda o la tercera pregunta. De repente vi en los ojos de Benjamín como una cantidad de puntitos de luz, una cosa muy extraordinaria. Y las respuestas que empezaron a venir eran de una profundidad y de una visión tan panorámica que yo me quedé absolutamente asombrada. Pero seguía preguntando y seguía anotando y seguía pues escuchando atentamente las respuestas. Y al final de esta entrevista, yo pensé, no puede ser solamente Benjamín el que está contestándome. Y él me dice a mí, supongo que te habrás dado cuenta que el maestro ha tomado el mando de esta entrevista, porque evidentemente lo que estaba pasando era que Benjamín de repente paraba y escuchaba interiormente y después me decía algo. Y ese algo realmente valía la pena escucharlo. Entonces yo agarré esa oportunidad y rápidamente le pregunté a Benjamín si el tema lo merecía, si yo podía seguir haciendo cada tanto entrevistas de esa manera. Y me dijo que el maestro contestó que sí.
Entonces, durante años, pues yo cada tanto, cuando había un tema importante, preguntaba si se podía hacer una entrevista y la hacía de esa manera. Y todas esas entrevistas se han publicado primero en la revista que fundó Benjamín, que se llama Share International, que quiere decir compartir internacional, y hay hoy día pues varias ediciones abreviadas cada mes, en francés, en español y en otros idiomas, alemán, japonés y demás idiomas. Y una edición que se hace en inglés completa y también en holandés. Entonces cada tanto se han publicado estas entrevistas en la revista y eventualmente se han coleccionado en uno de 3 volúmenes que Benjamín escribió, y juntó también estas entrevistas y juntó preguntas y respuestas de las conferencias públicas que él dio durante años, y eso se llama La misión de Maitreya, volumen 1, 2 y 3. Y entonces ahí hay muchas entrevistas con el maestro. Bien. Un personaje extraordinario, con una sabiduría increíble. O sea, para mí, como periodista, era mi manera realmente de averiguar si este personaje realmente era un maestro. Y entonces le hacía preguntas acerca de todo tipo de temas, desde el medio ambiente hasta el problema de las drogas, hasta problemas económicos, todo tipo de cosas. Y eran entrevistas, y son hasta el día de hoy realmente entrevistas de una gran visión, ¿no? O sea, Patricia, de una gran profundidad. Patricia, ¿y cuál fue el último mensaje, digamos, que él compartió con los grupos y con todos? Eso fue en mayo de este año. Ajá. Porque en marzo ocurrió algo bastante poco usual, que en vez de él estar recibiendo mensajes de su maestro que él recibía, digamos, mensualmente para la revista específicamente, independientemente de las entrevistas que yo pude hacer individualmente, de la manera como he descrito, durante una temporada, más de una década, pero esos mensajes mensuales que venían a Benjamín, él los publicaba en la revista cada mes. Pero en esta vez, o sea, en marzo en realidad de este año, él recibió un mensaje directo de Maitreya. Uh-huh. Y ese mensaje se publicó en la revista en mayo de este año. Y en ese mensaje, Maitreya dice muy claramente que solamente falta un poco de tiempo para que se cumplan los requisitos kármicos, para que él pueda salir, digamos, mucho más públicamente a la luz del día, aunque muchísima gente a nivel individual ha tenido experiencias con él, y aunque él ha viajado ya a muchísimos países y ha aparecido en las pantallas de televisión, pero presentado generalmente como un maestro interesado en los problemas modernos del mundo, y no han dado su nombre. Claro. ¿Y dejó algún tipo, digamos, en estos últimos tiempos, fuera del mensaje, como algún tipo de indicación para los grupos, que hay un montón de grupos en distintas partes del mundo llevando, digamos, toda esta noticia y difundiendo la obra fundamentalmente? ¿Hubo algo significativo que ustedes hayan recibido o no? No, es decir, lo único que nosotros recibimos era una cosa que también te dijo a ti personalmente cuando estuviste acá en Londres y le hiciste una entrevista. Él dijo: mi trabajo ya está hecho. Hay muchísima gente que han sido mis discípulos que saben tanto o más que yo. Entonces, lo que él estaba tratando de decir con eso es que el trabajo de difusión de las enseñanzas de estos maestros y de la práctica de la meditación y para qué sirve y por qué se practica y cómo se debe hacer, todo eso continúa. Y efectivamente, como él no ha estado tan activo en este último par de años, él se ha ceñido, digamos, a no viajar, incluso ya no participaba personalmente en la meditación que ocurría en su casa. Nosotros íbamos a su casa, pero él siempre estaba arriba en su habitación el último año y medio. Pero él meditaba al mismo tiempo que nosotros, pero no bajaba a la sala de meditación. Entonces,
ya muchísima gente simplemente ha tomado la tarea de continuar difundiendo estas enseñanzas, de practicando esta meditación, de animando a otra gente que quiere unirse a ese tipo de disciplinas, a empezar a meditar. Ese tipo de cosas han continuado. Entonces, en realidad, aunque él haya fallecido, digamos, todos estos grupos están obviamente atentos al proceso de emerger de Maitreya. Ya no tenemos una información tan directa como teníamos antes, porque antes el maestro podía informarle a Benjamín y decirle: Maitreya está en este momento en la China, o Maitreya está en el Brasil, o Maitreya está en México, o Maitreya está en Estados Unidos. Lo único que sabemos es que él lleva muchos meses en el Medio Oriente. Uh-huh. Eso sabemos, hasta ahí sabemos. Pero en algún momento lo que va a suceder es que, como él ha prometido y efectivamente está cumpliendo su promesa, Maitreya, él va a aparecer, por ejemplo, en un país como Japón, y en el Japón muchísima gente lo va a reconocer, porque hay mucha gente en el Japón que ha tenido experiencias con él. Y después del Japón parece ser que va a venir a Inglaterra. Él está, de hecho, él tiene una base en Inglaterra, pero es decir, él va a comparecer en las pantallas aquí, y punto seguido se va, según entiendo, se va a arreglar una conferencia grande donde puede venir periodistas de todas partes y realmente tomar su medida, ¿no? Y él se va a presentar ahí como Maitreya en ese momento. Y después de eso, entonces él va digamos, las televisiones alrededor del mundo se van a coordinar para facilitar lo que se llama el Día de la Declaración, que es cuando él va a comparecer. La gente lo podrá ver en sus pantallas en cualquier parte del mundo, y él librará su mensaje, pero silenciosamente. La gente escuchará ese mensaje interiormente en su propio idioma. Cualquier persona que tenga, yo creo, más de 12 años o más de 14 años puede escucharlo. Niños pequeños no. Y ese mensaje va a ir acompañado de esa increíble energía divina del amor que muchísima gente va a sentir en su corazón. Una vez que uno haya sentido una cosa de esas, uno no puede olvidar una cosa así jamás. Y yo lo digo personalmente porque yo lo he experimentado varias veces y sé lo que es, y sé la maravilla que es eso. Es inolvidable y es una cosa que lo acompaña a uno interiormente todo el tiempo. Es como que uno no se vuelve a sentir solo nunca habiendo experimentado una cosa así. Y esta energía divina no es solamente para particulares personas especiales, es para el mundo entero. Bien. Es para cualquier persona y para todos. Patricia, y los grupos así, digamos, hoy día se reorganizaron, se reconfiguraron, ¿no? Porque una cosa era la presencia de Benjamín en este plano, en donde permanentemente siempre era impulsaba, ¿no? A través de estos mensajes, muchas acciones, uh-huh. ¿Verdad? Al no estar uh-huh. él, digamos, en estos tiempos, digamos, ¿de qué manera los grupos van a estar como sosteniendo la obra o que hayan hecho a lo mejor algún cambio, ¿verdad? Bueno, yo te digo, la publicación de la revista continúa porque hay tal riqueza de mensajes del maestro y tantos mensajes relevantes incluso a esta época que estamos viviendo ahora, que se hará una selección mensual de esos mensajes y se publicarán en la revista. Quizás con algún comentario, pero se publicarán porque muchísima gente de todas maneras no conoce todos estos mensajes. Claro. O sea que eso seguirá. Seguirá también toda esa sección de la revista que habla de pautas contemporáneas, lo que está pasando. Se hará una relación entre eso y las enseñanzas tanto del maestro como de Maitreya, porque hay mucha relevancia en las enseñanzas de estos maestros de lo que está pasando en esta época. Y yo te estoy hablando de grandes temas, como por ejemplo ocuparse del medio ambiente, desarrollar modalidades cooperativas y no competitivas, la educación de los niños, es decir, cómo llevar la política. Por ejemplo, según el maestro de Benjamín, y es una digamos una gran definición, la política es el arte de crear la armonía.
Imagínate si estaremos lejos de ese concepto tan exaltado. Estamos en otra carretera. Estamos viendo en este momento, ¿no? Pero de todas maneras, ese es el arte de la política. Y es importante que la gente lo sepa, lo medite, aprenda de qué manera se puede poner en práctica eso. Claro. También, digamos, las maneras de organizar la sociedad tienen mucho que ver con el espíritu cooperativo, mucho más que con el espíritu competitivo. Claro. Claro. Y hay, a grandes rasgos, hay todo tipo de enseñanzas maravillosas que uno podría llevar esa revista, no sé, 20 años, 50 años, y no habremos terminado de compartir todo lo que hay ahí. Bien. Patricia, bueno, agradecemos que hayas estado aquí hoy con nosotros. Queríamos rendirle un homenaje a Benjamin Creme. De hecho, está la página web que la gente puede consultar porque está muy activa con todas estas publicaciones que mencionabas, y nos gustaría que, bueno, que nos dejaras como una especie de reflexión final frente a bueno, esta nueva condición en la que de alguna manera están viviendo los grupos sin Benjamin, sin su presencia física, obviamente, y que, bueno, propone, digamos, es como una nueva etapa, ¿verdad? Es una nueva etapa y digamos que en relativamente poco tiempo, no te puedo decir exactamente cuánto tiempo, porque nadie sabe eso, pero es relativamente pronto, igual va a emerger Maitreya. Entonces la gente va a poder verlo, medirlo, sentir la experiencia que él puede ofrecer, va a recibir una especie de esperanza increíble. Y nosotros tenemos, yo creo, la voluntad, el deber y el entusiasmo de seguir adelante con la visión maravillosa de estos maestros de cómo podemos y debemos construir nuestras sociedades y nuestras vidas de una manera positiva, de una manera llena de amor, de una manera que podemos compartir lo que tenemos, de confiar de esa manera el uno en el otro y de ir adelante con esa visión y con esa esperanza, porque no estamos solos y sí seremos acompañados, y estamos de hecho acompañados, pese a todas las dificultades que hay. Bien. Nosotros mismos tomamos los pasos y empezamos a sentirnos acompañados. Bien. Agradecerte también por estar hoy aquí con nosotros, agradecer también haber sido ese nexo en su momento para poder tener un contacto directo con Benjamin, que ha sido realmente una entrevista maravillosa en lo que respecta a lo personal, y bueno, continuar a través del espacio de los chicos, de Martín y Leila, de los días viernes a las 17:30, con la difusión y tantos otros lugares desde donde sé que la obra y los mensajes se van difundiendo. Así que gracias, Patricia. Muchas gracias. Y gracias a ti, Maga, y te mando un fuerte abrazo, muchos cariños, y también me despido así con cariño y cordialidad de los oyentes de Radio Mantra. Gracias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, así con esta energía tan linda que quedó en el éter, a partir de esta charla, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Dale. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.